Elementos más importantes en la manifestación cultural y de la civilización humana es la justicia. Porque la justicia de lo que se trata es de tener equidad, de tener balance y de tener un trato igualitario entre los actores y pares de un conglomerado. Cuando no hay justicia, no hay seguridad para nadie porque la injusticia que afecta a uno un día, afecta a otros días. Por eso es importante mantener el sentido irrestricto y apegado totalmente a la verticalidad de la justicia. Porque como decía el doctor Martin Luther King, la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos, mediante este ejercicio asertivo de comunicación, articular este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, @Z101 Digital, Instagram, @Z_Digital, Twitter, @Z101 Digital y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @Khalil Michel P, con K al inicio y P al final, y @Khalil Michel en corto. También los contenidos de su espacio Khalil Michel desde la Z cada vez más cerca, pueden conseguirlo en YouTube, en Z Digital, en el playlist de Cada vez más cerca. Nuestro contenido del día. La periodista dominicana radicada en Bogotá, Carol Fior Pérez, analiza la situación desde Colombia y Ecuador desde la perspectiva de estos nacionales y de los dominicanos en estas demarcaciones. Diputado PLD Santo Domingo Norte, Sócrates Pérez, dice: organismos judiciales y de control estatal no son más que un reparto entre los partidos políticos. Y finalmente, el penalista doctor Cándido Simó advierte sobre la inseguridad jurídica en República Dominicana después de 20 años del Código Procesal Penal, con lo que es la prisión deportiva preventiva y la sentencia de apelación del caso Odebrecht. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, queremos compartir un anuncio muy importante con todos ustedes, amigas y amigos. Y es que estaremos durante toda esta semana transmitiendo directamente desde Nueva York, especialmente en la actividad Dominicans in Albany, Celebrating the Dominican Community Across of New York State, celebrando la comunidad dominicana por todo el estado de Nueva York. Esto con la participación de la Z101 y un servidor en el Capitolio del estado de Nueva York, con todos los asambleístas de origen dominicano y también con toda una serie de transmisiones de programas especiales con la comunidad del dominicano en el exterior, lo que consolida como el espacio más importante de nuestra comunidad de los dominicanos que están allá y que resiembran pues dominicanidad en suelo norteamericano. En ese contexto, por ejemplo, en esta actividad tendremos la participación de los asambleístas Karina Reyes, Amada Séptimo, Yudel Catapia, Manny de los Santos, pero sobre todo del buen amigo George Álvarez, que junto con don Bienvenido Rodríguez han hecho posible, y junto al empresariado de Nueva York, que su espacio se traslade allá de manera especial. Así que los dominicanos que estamos acá en suelo patrio podremos, pues a través de su espacio, vivir las incidencias de cómo está Nueva York y la comunidad del dominicano en el exterior. Un día como hoy se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Y es importante reconocer esto porque a partir del año 2000, diciembre específicamente, la ONU suscribió lo que fue el convenio para la parte de la diversidad biológica como elemento de conciencia de que todos, incluso los seres humanos, somos parte de ese órgano, de ese cuerpo general de la Tierra, de la biología diversa, que es la biodiversidad. También un día como hoy, en 1935, se fundó el Archivo General de la Nación y en 1963 fue fundada la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo. Imagínense ustedes, ya en ese momento iniciaba.
Pero hay algo que quiero compartir con ustedes antes de entrar en el contenido del día que me llama mucha preocupación. Y por eso hablaba al inicio de esa frase de Martin Luther King cuando me refería a la justicia. Y es la sentencia que ha evacuado la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en ocasión del caso Odebrecht y específicamente por lo dicho por el señor Ángel Rondón. La Corte de Apelación ha ratificado la sentencia condenatoria a un tiempo en prisión por el hecho punible de el soborno tipificado en la ley 44806. Lo que se establece como tal es que eventualmente cuando hay un tema de soborno, hay un sobornado y este tipo penal por el que ofrece y el que recibe es condenado por esta ley a la que he hecho referencia. No obstante, la Corte de Apelación acaba de hacer una ratificación de la condena en alzada en esto sin que en el caso de la especie existan sobornados. ¿Y por qué me llama a preocupación esto? Porque lo que está pasando fuera del ámbito del código, fuera de lo que dice la ley, en el caso de esta sentencia y que están pasando a estas personas, le puede pasar a usted mañana. Y nosotros como civilización tenemos que evitar eso. Pero para poder comprender esto, quiero darle algunas pinceladas de orden conceptual al caso que nos ocupa. Miren, según los principios de esta ley, la 44806, se establece que el soborno es aquello que se promete, que se ofrece, que se proyecta a alguien que tiene a su cargo un bien jurídico tutelado como funcionario para que éste haga o deje de hacer. Desde esta perspectiva hay dos elementos constitutivos. Está lo que es el sobornante y está el sobornado. No puede haber un sobornante si no hay un sobornado. Es como decir, no puede haber un jugo de lechosa sin lechosa. Entonces, ante esto, una cosa depende de la otra. Hay un artículo que en estos días lo graficó de manera excelente el jurista Julio Curi, que voy a extraer algunas ideas solamente para entender conceptualmente, independientemente del orden procesal que ha seguido este caso, si fue bien instrumentado o no, si hubo voto disidente o no, si se siguieron los procedimientos o no, solamente de manera básica, natural, los elementos constitutivos en donde por el hecho de que no hay sobornados, no puede haber sobornantes. Y me explico, miren. Según estos principios que establecí, sobre todo en los articulados 2 y 3 de la referida ley, están los tipos que estamos hablando de que se sancionan en esta sentencia de apelación. El artículo 2. El artículo 2 establece lo siguiente: todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepta directo o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario como favor, promesa o ventaja para sí mismo o para otra persona o a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente en el ejercicio de sus funciones públicas en asuntos que afecten el comercio o la intervención nacional o internacional se considerará reo de soborno. Evidentemente, el artículo 2 contempla el soborno en su marco o en su forma pasiva, que es el funcionario que recibe esa dádiva, ese pago, para hacer o dejar de hacer. ¿Ok? Aquí lo que se castiga es el hecho de que usted reciba o solicite para, en virtud de sus funciones, usted hacer o dejar de hacer. Ok. El artículo 3, ¿qué dice? Toda persona, ya sea física o jurídica, que ofrezca, prometa u otorgue intencional, directo o indirectamente a un funcionario público, una persona que desempeñe funciones públicas en la República Dominicana, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio como favor, promesa, ventaja, para sí mismo u otra persona o a cambio de dicho funcionario realice u omita cualquier otro acto pertinente al ejercicio de sus funciones en asuntos que afecten comercio, inversión nacional, intervención, se considerará reo de soborno nacional. El artículo 3 lo que prevé es el soborno activo, es decir, el empresario, el comerciante, el individuo que le ofrece a un funcionario dinero, dádivas, favores para que este funcionario haga o deje de hacer. Aquí lo que se castiga es el ofrecer. Entonces, evidentemente, hay un sobornante, un sobornado y una contraprestación de pago que los vertebra. Ese pago que los une puede ser en dinero, en naturaleza, en favores sexuales, en cualquier naturaleza.
Pero evidentemente hay dos elementos constitutivos que son sobornante, sobornado, vertebrados por un pago. Uno depende del otro. No puede haber sobornante sin sobornado. Entonces, señoras, señores, ¿dónde está la gravedad de esta condena ratificada en alzada? Bueno, que en este caso, el caso que nos ocupa de Odebrecht, no hay sobornados. Y el señor Ángel Rondón y compartes está, pero sobre todo Ángel Rondón, está condenado como sobornante en un caso que no hay sobornado. Entonces, ¿cómo es posible que se falle una situación donde en la constitución misma del tipo que se está juzgando falta uno de los componentes fundamentales? No puede haber jugo de lechosa sin lechosa. No puede haber sobornante sin sobornado. Entonces, el señor Rondón está condenado por soborno sin haber sobornados. Ha dicho, y esto es muy peligroso porque más que bien o más que en justicia, se ha fallado por la presión mediática. Ha dicho el señor Ángel Rondón, textualmente cito, estoy condenado por miedo a la opinión pública. Y los jueces nunca pueden fallar por ningún nivel de presión, ni política, ni empresarial, ni presión de opinión pública. Porque las condenas de opinión pública no son justicia. Una condena de opinión pública fue la condena que en vez de recibir Barrabás, recibió nuestro Señor Jesucristo. Porque la plebe, la opinión pública, la muchedumbre de entonces decían que suelten a Barrabás. Entonces, una condena por opinión pública es la peor de las injusticias. Por eso entendemos que la Suprema Corte de Justicia, que es el tribunal en recurso de casación que le queda, aparte de los recursos constitucionales, pues deberá corregir esta injusticia, porque no es por Ángel Rondón que me preocupa el caso, es por toda República Dominicana, porque lo que le pasa a Ángel Rondón hoy, a la ausencia del buen derecho, le puede pasar a cualquier dominicano, y la justicia y el orden jurisdiccional en buen derecho debe preservarse en República Dominicana por todos sus ciudadanos, porque, como decía el canciller alemán Willy Brandt, abrir y permitir una injusticia hoy es abrir al camino de todas las injusticias mañana. Y yo no quisiera que lo que le pase hoy o lo que pasa hoy el señor Rondón le pase a ningún miembro de esta tierra quisqueyana. Pero para iniciar nuestro contenido del día, inmediatamente después de la pausa vamos a conversar con nuestra buena amiga Carol Fior Pérez directamente desde Bogotá, Colombia. Llévatelo, francesada, para ejercer en toda la parte de Sudamérica. Ella está radicada en Bogotá, Colombia, y nos va a compartir hoy al respecto sobre la crisis institucional que vive ese país en ocasión del tema del fiscal Barbosa y del presidente Petro, como las incidencias en Ecuador con la muerte cruzada de Lazo. Con nosotros, la buena amiga Carol Fior Pérez. Adelante, Carol Fior Pérez. Querido hermano del alma, qué bueno siempre estar contigo y que podamos hablar de los temas de interés internacional que tiene que ver con Sudamérica, por acá por donde me encuentro, pero sobre todo que están del interés de los dominicanos. Un abrazo de verdad desde Bogotá. Querida hermana, empecemos por donde estás, Bogotá, capital de Colombia. Hemos visto un tema de un altercado institucional entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Barbosa, en donde hay todo un nivel de tensión. ¿Pudieras describirnos ya desde allá, desde Bogotá, cuál es la situación, cómo ha afectado esto a los dominicanos? Mira, a los colombianos, digamos. Sí. ¿Y a los que están allá? Sí, también, por supuesto que sí, a los dominicanos, que aunque no somos muchos acá en Colombia, pero es una diáspora muy activa y muy hermosa. Mira, la situación se veía venir. ¿Qué pasa con el fiscal Barbosa? El fiscal Barbosa, bueno, primero es que la Fiscalía, el fiscal general de la Nación, no lo elige el presidente de la República. Se propone como una terna en los poderes del Estado, y los poderes del Estado, le hace el Congreso y las cámaras y los poderes que supervisan y que son veedores del funcionamiento del Estado colombiano, son los que eligen el fiscal, porque es un ente acusador, ¿sí? Eso primero hay que tenerlo claro, que es contrario a Dominicana, que lo elige el presidente de la República. Entonces, el fiscal Barbosa lo nombran
cuando el presidente Duque, todavía el presidente Petro, no se sabía que iba a ser presidente de la República. Por ahí comenzó, digamos que esa distancia. Se entendía que una persona que había estado cercana al presidente anterior, tan opuesto al actual, pues iba a haber cierto roce. Y te digo la verdad, Khalid, muchos se demoraron en que ese roce saliera al aire. Sí. Porque claro que sí, para mí eso iba a comenzar desde el día 1 que el presidente Petro llegó a la presidencia, es decir, desde julio del año pasado. Comenzaron, pero no eran públicos, para decirlo así. El presidente Petro empezó a reclamar de cosas que la fiscalía tenía que hacer y que no se estaban haciendo, y por eso comenzaron los roces. Cuando ya eso se creció demasiado, principalmente por un caso de una matanza en el Caribe colombiano, que el presidente Petro exige a la fiscalía que tome carta en el asunto y que haga algo, entonces el fiscal le dice, pero que no se tiene que meter en eso porque la fiscalía es un ente independiente y el presidente no es el jefe. Eso es cierto, pero también hay que entender que el presidente Petro, cualquier presidente de cualquier país, es el jefe absoluto de un país, ¿no? Es el comandante en jefe, como dicen las fuerzas militares. Entonces se le debe un respeto. El fiscal Barbosa no quiere respetar esa figura, digámoslo así, porque no representa los intereses de él, o porque no se parecen, o porque son opuestos antagónicos, o por lo que tú quieras, por las diferencias. Pero es un criterio político, no institucional. Pero claro que es político. Es que mira, ningún puesto público, por más independiente que sea, va a ser fuera de la política. Todo está ligado a la política transversalmente. Y el fiscal Barbosa, tú sabes lo que yo pienso, y te lo digo ahí como un criterio muy personal. Por favor. Ya, es que los fiscales en Colombia, como son entes elegidos por el poder del Estado, más no por el voto popular, es como si estuvieran frustrados porque quisieran ser presidente de la República, pero no lo son. Y yo siempre hago esa comparación, y es verdad, es decir, son líderes, son unos personajes muy importantes, pero que no fueron elegidos por el poder popular, sino por el poder del Estado. Entonces embargo, siempre hay Carol, una lucha algo ahí. importante, y es que uno desde acá, desde República Dominicana, suele imaginarse cómo pudiera estar el ambiente social en Colombia en el marco de esto, pero quisiéramos que tú nos relataras brevemente cuál es el ambiente de la gente en la calle y reitero, de los dominicanos que están en Colombia ante una situación pujante o tirante como esta. Mira, tengo que decirte algo muy importante. Colombia es un país con una gran institucionalidad, que ojalá nosotros los dominicanos tuviéramos un cuarto de esa institucionalidad. Es algo que yo valoro y respeto mucho. Wow. ¿Qué significa eso, Khalil? Que cualquier situación, presidente, alcalde, la institucionalidad está por encima de esos puestos, porque todos entienden que esos puestos son temporales, ¿sí? Y así es, y así debe ser. Los puestos no son de las personas, están ahí porque son instituciones. Y el que llega a ser un gerente o un director o como lo querramos llamar. Pero las instituciones están ahí fuertes. Entonces, digamos que los temas políticos de alto nivel, como es este caso del fiscal y del presidente, son temas de alto perfil. Y el ser humano común, los ciudadanos de a pie, como decimos en Colombia, no es que no le hacen caso, pero no les afecta su integridad. No les afecta que lo que le importa es que en su casa haya comida en la mesa para comer. Eso ¿Sí es me lo explico? importante. Eso Para es lo salir ya de y debe Colombia, ser así, Khalil. claro, para salir ya de Colombia, ¿qué acontecimientos nuevos sobre este conflicto se han dado? ¿Qué se proyecta ya en esta parte? Pues mira, las últimas conclusiones son que las altas cortes le dieron la orden a la fiscalía de que tiene que hacer su trabajo y al presidente Petro de que tiene que respetar a la fiscalía como entes institucionales. Y los dos se comprometieron con que iba a ser así y tratar de llevar la fiesta en paz, que es lo que tiene que ser. Esa es otra cosa importante, Khalil. Las altas cortes de la Corte Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, acá tiene mucha fuerza y los magistrados también son personas que tienen un alto nivel de respeto y de admiración por la población, y cuando esas altas cortes hablan o dan una orden, hay cierto seguimiento y cierta admiración y respeto para que eso se tome en cuenta. Ya hace unos días que ese tema se calmó, porque como tú sabes, Colombia es un país muy activo y muy dinámico. Entonces, una noticia mata a la otra. Por ejemplo, ahora la noticia del día son los niños que están secuestrados, perdón, los niños que están perdidos en la selva colombiana, que tú debes saber, que se cayeron de la avioneta. El presidente Petro dio las declaraciones en su Twitter de que habían aparecido y no fue así. Eso ha sido también objeto de crítica, pero yo entiendo que el presidente Petro dio las declaraciones de que habían aparecido, no por ganas de molestar, sino por el afán que él ve que la gente tiene de que estos niños aparezcan. Entonces, al pobre le han dado hasta con el cubo del agua porque se adelantó a los acontecimientos, y esa es una noticia muy sensible que está pasando en Colombia. Es decir, lo de la fiscalía está un poco calmado hasta nuevo aviso. Si se vuelve a alborotar las avispas, yo te cuento. Carol Fior Pérez, cruzando un poquito la frontera de Colombia, porque eres una periodista dominicana que cubre ya toda parte de Sudamérica.
República. Hemos visto la situación de la muerte cruzada constitucional del presidente Guillermo Lasso en Ecuador, en donde ya pues hay un proceso institucional en curso. ¿Qué información tienes directa al respecto? Mira, lo que estamos esperando es el miércoles. El miércoles próximo el presidente Lasso dará las declaraciones o de su rendición de cuenta, porque es el día de la fiesta nacional en Ecuador, y es la primera vez en 2 años, su segundo año de gobierno, que hablará fuera de las cámaras y del Estado y del poder legislativo, ¿no? Que es lo que se estila en el mundo entero a que los presidentes den sus declaraciones y su rendición de cuenta. El miércoles va a ser un día crucial para Ecuador, porque el presidente Lasso es la primera vez en estos 2 años que dará declaraciones. Lo que con esta decisión que él tomó de la muerte cruzada es que haya elecciones a final de año para elegir el próximo presidente por los 2 años que quedan. Recordemos que la pena va a tener 2 años de presidente y que después en el 2025 haya elecciones por los 4 años presidenciales. Mira, yo realmente te digo ahí, a veces yo soy tan emocional y me duelen las noticias que pasan, sobre todo acá en Sudamérica, que me lo tomo personal. Yo al presidente Lasso lo tengo colgado del alma. Te cuento que él me dio una pequeña declaración en la toma de presidente de Petro cuando vino a Colombia. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y hacerle un par de preguntas. Muy querido, me parece un señor tan formal que dan ganas de abrazarlo y que además es un hombre que si tú pones a ver, el tipo ni siquiera tiene necesidad de estar en la política. Es un empresario súper exitoso, está en la política por una vocación que tiene, pero los hermanos ecuatorianos se han tomado la política muy en serio y hay tanta radicalidad que no importa quién esté, va a haber problemas. Entonces, este señor, que no es que sea el santo papa y que sea el santo varón, pero yo entiendo que está haciendo su mejor esfuerzo como para la estabilidad del país, y con esta situación política lo que hace es destabilizar. A ningún país le conviene que haya problemas sociales y que haya problemas de estabilidad en la política cotidiana. A ningún país que vaya a haber golpe de Estado. Incluso voy más allá. El presidente Correa dio una declaración, siendo opositor de él, dijo que mandó a decirle a sus seguidores que se calmen, que dar un golpe de Estado no es una buena solución para los problemas que tiene Ecuador. Cuando alguien como Correa, que todavía tiene sus seguidores y que es un gran líder universal, como todos sabemos, que vive en Bélgica, da esa declaración, es una señal de que el señor entiende de que por más opuestos que seamos, tenemos que buscar la manera de ponernos de acuerdo por la estabilidad de un país. Entonces, te digo todo esto porque incluso los líderes de su oposición, como el expresidente Correa, le pide a sus seguidores que se calmen, que la estabilidad de un país está por encima de los intereses particulares. Entonces, este miércoles próximo es importante para Ecuador. Yo creo que con ese consejo de calma, de mesura, de racionalidad, es la mejor manera de despedir esta entrevista contigo, Carol Fior Pérez, para que los dominicanos aprendamos en casa ajena, como dicen, lo que no debemos traer a nuestra casa. Gracias, hermana, por siempre estar abierta a compartir con nosotros. Hemos conversado con la periodista dominicana única acreditada en toda Sudamérica, directamente desde Bogotá, Colombia, Carol Fior Pérez. Un abrazo, querida hermana. Un abrazo, hermano.